El peso mexicano alcanzó hoy su mejor nivel desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Esto sin duda tiene un impacto psicológico importante en la sensación de fortaleza de la economía, pero ¿qué más? ¿De qué manera esto realmente puede incidir en un mayor o mejor crecimiento? ¿Qué impacto tiene en la vida diaria? De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas, un día en el que, por cierto, la Reserva Federal de Estados Unidos ha subido sus tipos de interés consistentemente, como lo viene haciendo gradualmente desde hace unos meses, y esto también incidirá seguramente en la economía o en el futuro de las tasas de interés en nuestro país y en general en la economía. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros. Soy José Buendía, lo espero. Vamos rápidamente a un corte, a ver unos datos de contexto para regresar aquí a nuestro foro, a tener nuestra discusión de hoy, nuestro debate en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que precisamente se discutan. Vamos pues y regresamos directamente a nuestra discusión. La economía mexicana ha aguantado bien hasta ahora la retórica de Trump contra el país y las incertidumbres por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte y otras políticas proteccionistas de Estados Unidos, pero preocupan factores internos que afectan el crecimiento como la inflación y la cautela de las inversiones. La política financiera de Estados Unidos y el aumento gradual de sus tasas de interés no han impedido que el peso se fortalezca a niveles anteriores a la llegada de Trump a la Casa Blanca, lo que ha llevado a las autoridades hacendarias a decir que la economía nacional logró diferenciarse en el contexto de las presiones internacionales. Hoy, la moneda mexicana alcanza niveles no vistos desde principios de mayo de 2016, al romper a la baja las 18 unidades. Desde la toma de posesión de Trump, el peso se fortaleció ante el dólar en casi 3.9 pesos o 17.6%. La mejora en las expectativas de los inversionistas sobre la renegociación del Tratado de Libre Comercio también apuntala al peso, aunque la afluencia de capitales foráneos en los últimos meses ha sufrido un paro por temas como el comercio de azúcar entre México y Estados Unidos y las dudas que persisten en la renegociación del acuerdo comercial. También han tenido un papel los resultados electorales para la gubernatura del Estado de México, donde lo que generó optimismo en el mercado a favor del peso porque los inversionistas creyeron que disipó un riesgo político interno. Entre sus implicaciones está quitar una buena parte de las presiones inflacionarias que se han presentado en la primera mitad de este año y mejorar sustancialmente las perspectivas de las tasas de interés para el futuro inmediato, que verían su techo quizás con el aumento de este mes. Sin embargo, nadie apuesta a que se refleje un mayor crecimiento. ¿Cuál es el piso para el dólar? ¿Beneficia o no a la economía mexicana? Posiciones. 1. El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, dijo que la economía nacional está logrando diferenciarse porque está creciendo a pesar de las restricciones que enfrenta. La comparó con la película No se aceptan devoluciones, que batió récord frente a otras producciones de Hollywood. 2. Se espera que las inversiones mexicanas que habían quedado paralizadas vuelvan a reanudarse, aunque no se puede descartar una nueva convulsión por las medidas proteccionistas, según las perspectivas económicas de la OCDE. Los anuncios de las políticas desfavorables en esta área podrían descarrilar la inversión, la producción manufacturera y las exportaciones. Una menor recaudación de ingresos debido a un crecimiento más débil podría poner en peligro los planes de consolidación fiscal y requerir nuevos recortes en el gasto público, lo que pasaría aún más sobre el crecimiento, advierte la organización. 3. Loretta Mester, presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, reiteró su llamado a seguir subiendo las tasas de interés en Estados Unidos ahora que la economía ha alcanzado el pleno empleo y que la inflación se encuentra cerca del objetivo de 2% que tiene el Banco Central. La noticia, sin duda, el peso alcanza su mejor nivel desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos en enero pasado. Sin duda, un reflejo de fortaleza, tiene un impacto psicológico, pero ¿qué más? ¿Cómo se refleja en la economía mexicana? ¿De qué manera puede o no beneficiar al crecimiento? De todos estos temas vamos a hablar que a usted seguramente le interesan hoy en Opiniones Encontradas. Y como todos los miércoles, me da mucho gusto. Fausto, ¿cómo estás? Bien. Fausto Barajas,
colaborador permanente aquí los miércoles. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pepe? Buenas noches. Bien, bien. Te extrañamos la semana pasada, pero con las elecciones se hizo todo bolas. Sí, es una semana bastante ajetreada, pero bueno, estamos complicada. aquí. Gracias. Félix Bonino, director general de análisis HR Ratings. Buenas noches. Doctor Bonino, muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Un placer. Gracias. Y si quiere podemos arrancar de una vez con el tema, y es, a ver, no solamente se recupera desde enero pasado, como dije en la introducción, sino hay un acumulado que el peso desde incluso un par de años, ¿no? Lo que había caído, lo que había perdido en los últimos tiempos, logra recuperarlo. ¿Cómo interpretar esto? ¿Qué significa? Que la economía mexicana está más fuerte, que los mexicanos tenemos que estar confiados en los tiempos que vienen, que psicológicamente debemos de sentirnos menos angustiados. ¿Cuál es la lectura? Yo creo que hay una serie de elementos. Primero, históricamente, si vemos los movimientos fuertes del tipo de cambio, casi siempre un periodo de fuerte devaluación está seguido por un periodo de revaluación. No necesariamente suficiente para recuperar todo lo perdido, pero sí siempre está seguido por un periodo de revaluación. Y básicamente, en buena parte, mucho de eso es consecuencia de que los mercados muchas veces sobrereaccionan a todos los factores. Y lo que vimos fue una sobrereacción. Eso o sea, por un lado. Lo que vimos en enero. Lo que vimos desde mediados de 2014, porque básicamente ese movimiento de tipo de cambio fue mediados de 2014 más o menos y duró 2015 y 2016. O sea que hay una devaluación son muy casi 2 fuerte. años. Sí, y estamos apenas, y yo estimo que, por ejemplo, en términos, lo que los economistas llamamos en términos reales, en los últimos 2 meses el tipo de cambio ha recuperado quizás casi como 25-30% de lo que había perdido en todo este periodo en términos reales. Okay. Segundo, yo creo que la economía mexicana está probando ser más fuerte de lo que había pensado al inicio del año. Hubo escenarios un poco catastróficos para este año y no lo vamos a ver. La economía doméstica especialmente se está teniendo un desempeño bastante fuerte y yo creo que ese podría ser otro factor. Otro factor sería el efecto acumulado de la política monetaria de subir las tasas de interés, haciendo más atractivo, especialmente para inversionista extranjero, invertir en México. Obviamente eso no es sin consecuencias negativas, pero sí hay el lado positivo también de esta política. Y otro elemento sería lo que nosotros consideramos en términos generales una conducta ahorita en esos momentos relativamente prudente de la política fiscal, promoviendo o prometiendo una reducción en el déficit, y alineado con eso fue el anuncio de los remanentes del Banco de México a niveles bastante importantes. Yo creo que todos esos factores han sido muy positivos. También el factor Trump, que ya no hay tanto miedo de una renegociación tan negativa por el simple hecho, entre otras cosas, de que primero el presidente Trump no tiene la fuerza política por razones obvias, y segundo, hay muchos intereses, inclusive intereses republicanos, que estarían en contra de dañar la relación comercial. Por ejemplo, el estado republicano más importante en Estados Unidos es claramente Texas, y Texas beneficia muchísimo de las relaciones comerciales que tiene con México. Bueno, hay un montón de cosas sobre la mesa, pero déjame empezar por la primera, que me importa mucho por diversas razones, comenzando por la del peso, y es la sobrereacción de los mercados financieros. Si sigo lo que dice el doctor Bonino, Fausto, los mercados financieros son de mecha muy corta, o tienen la piel demasiado suave, porque cualquier talloncito los levanta y se arman. El problema es que sus impactos son o pueden ser devastadores para una economía. A ver, sin duda, sí creo que la reacción o sobrereacción que se tuvo del peso desde la llegada de Trump
sí fue muy fuerte, pero sí creo que ya veníamos, o sea, no todo fue con Trump. O sea, ya la economía mexicana creo que ya venía mostrando algunos focos amarillos, si podemos decirlo así, el crecimiento en la deuda, el crecimiento en las tasas de interés, la inflación. Ya venía depreciándose el peso, como decía el doctor, desde prácticamente el 2014. Ya venía sube y sube desde los niveles que tenía de 13 pesos más o menos, y llegó a cerca de los 18, y después con la llegada de Trump se aceleró mucho más la depreciación del peso. Sin duda, el nubarrón que se veía de Trump, que yo insisto, no es que haya desaparecido, simplemente que se le ha complicado mucho el tema político en Estados Unidos, lo ha tenido mucho más complejo para continuar su agenda, y sin duda eso ha disipado parte de estos, vamos a llamarle riesgos que enfrenta la economía mexicana. Pero sin duda, bueno, sí creo que el hecho de que ya el tema del Tratado de Libre Comercio o las amenazas que teníamos de parte de Trump respecto a cómo iba a negociar el tratado, se están disipando o al menos se están volviendo más lejanas o menos probable de que ocurran. Se ayudó a aliviar un poquito la tensión sobre el peso y esto hace que estemos en niveles como estábamos hace un año. Pero recordemos que estamos prácticamente un 35-40% arriba de lo que estábamos hace 3 o 4 años en cuanto a depreciación del peso. Y creo que ahí es donde se va a estabilizar el peso. O sea, sí creo que seguimos teniendo focos amarillos. Creo que lo de Trump es un elemento que, si no ha desaparecido, prácticamente nos ha dejado en paz por un buen tiempo. Y el otro, bueno, son las elecciones que también meten algo de ruido, incertidumbre, que ya pasaron, ¿no? Pero ahí tienes otro, refiriéndonos al tema de la sobrereacción de los mercados, después justo, y lo acaba de mencionar Fausto, de las elecciones en el Estado de México, el anuncio del triunfo del PRI o la derrota de Morena, lo que hace es que en horas el peso, otra vez los mercados entren a calificar la elección, porque eso es realmente lo que hicieron, y hay una revaluación de 1.67% en cuestión de horas. Otra vez, digamos, un elemento que no estaba en el juego incide directamente para mover el tipo de cambio. Yo creo que yo podría, sí, definitivamente los mercados reaccionaron de manera positiva al triunfo del PRI, eso fue obvio. O a la derrota de Morena. O la derrota de la Morena. Depende cómo se lea. Pero yo podría hacer si los mercados estaban en un humor de castigar el peso, yo podría haber hecho el argumento, sí, ganó el PRI, perdió Morena, pero perdió por poco, y eso indica que está igual o más fuerte para 2018. O sea, hay dos caras de la misma moneda. Yo podría arguir de los dos lados. Sí fue quizás, si los inversionistas tengan miedo de Morena, obviamente un triunfo hubiera sido peor, pero tampoco no ha eliminado todo ese riesgo político si alguien está al punto de vista de que la Morena sería un factor negativo desde el punto de vista de inversionista. Pero fíjate qué interesante, podrías decir, y voy contigo, Fausto, a ver, depende también las narrativas que se construyan, y las narrativas, a mí me gusta saber que construya quién, tienen una influencia mayor o menor, por ejemplo, de factores políticos sobre los mercados. A ver, ¿O no estarías de acuerdo? Sí, a ver, sí creo que debe haber ahí una lectura de algunos inversiones institucionales fuertes que mueven el peso, que demandan y ofertan. Sin duda, con buena o mala información, hubieran tomado decisiones de que era más riesgoso la posible llegada de Morena, porque en un escenario dirían prácticamente eso era una antesala del 18. Para entregarle la presidencia. Yo lo veo muy diferente. O sea, sí creo que se alivianan las tensiones, no creo que eso sea determinante en que el peso se fortalezca. Creo que sí alivianó tensiones, porque sí, claramente el hecho de una victoria Morena en el Estado de México pues, genera mayor incertidumbre, porque en algunos hubiera generado un escenario de mayor probabilidad de éxito en 18, lo cual yo difiero, pero bueno, pero porque genera incertidumbre por la falta de claridad que ha tenido Morena respecto a muchas cosas, ¿no? Desde cancelación del aeropuerto, pues yo creo que así los mercados empiezan a reaccionar de una manera pues más cabida. Creo que por el momento, ¿no? Es como una aspirina o Advil para el dolor, ¿no? Dijiste, tranquilos, juego nuevo, estamos todavía un año del 18, y creo que eso ha ayudado, no sé cuánto tiempo, serán unas semanas, unos meses, a que la economía esté como en un oasis o en una tensa calma
para que nuevamente empiece la tensión electoral hacia el 18. Entonces creo que ahorita estamos como en un impasse, o sea, la economía está mejorando, creo que más bien habría que ver, ¿viene mejorando respecto a qué? O sea, hace un año los criterios generales de política económica, o hace un año teníamos expectativas de crecimiento del 3%, ahorita andamos en niveles, si mal no recuerdo, la encuesta que hace con especialistas del Banco de México debe andar sobre el 2%, entonces estamos en la cota inferior, o sea, regresamos, pero a la parte inferior del crecimiento, entonces creo que detuvimos esa tendencia que venía hacia abajo, bueno, que iba a 1.5. Ya vamos otra vez en las expectativas de crecimiento cercanas. ¿Cómo calificar, cómo valorar buen desempeño del peso mexicano, que hoy llega a su mejor nivel en meses? Estamos hablando con Fausto Barajas, colaboro permanente en este espacio los miércoles con Félix Bonino, director general de análisis HR Ratings. Me quedé contigo, el que salió por lo pronto a decir la revaluación del peso es una muestra de respaldo, una calificación positiva a las medidas del gobierno mexicano. Fue el secretario de Hacienda. ¿En qué se fijan realmente desde tu punto de vista? ¿Dónde está el punto para guiar una calificación? Pues hay muchos elementos. Uno de los elementos, por lo menos para nosotros, más importante es la relación de la deuda entre el tamaño de la economía o el PIB. Para nosotros eso ese es dato objetivo, incontrovertible. Sí. Y hay otros, pero ese es para nosotros uno de los más importantes y uno de los que más se puede comparar de un país, una soberana con respecto a otra soberana al nivel internacional. Y ahí lo que pasó en 2014 y 2015 hasta cierto punto entramos en un ciclo vicioso que ojalá está convirtiendo en un ciclo virtuoso. ¿Por qué? Aproximadamente 34% de la deuda total, inclusive de las paraestatales, está denominado básicamente en moneda extranjera, básicamente en dólares. Por lo tanto, cuando devalúa el tipo de cambio, aún independientemente de la política fiscal del déficit, cuando devalúa el tipo de cambio, aumenta la deuda. El servicio se va para arriba. Y la gente ve que la deuda está subiendo y ataca el peso. Entonces, por eso es un ciclo vicioso. Ahora estamos, y por eso tuvimos, además la política fiscal de años anteriores, sí teníamos déficits más grandes que debíamos haber tenido, y especialmente porque el gobierno estaba esperando tasas de crecimiento económicos que nunca llegamos. Eso también no hay que olvidarse de eso. Pero el tipo de cambio el año pasado, como explicaba, aproximadamente la mitad del incremento en la deuda del año pasado, no tanto el déficit. Ahora, con el tipo de cambio revaluando, eso tiene un impacto muy positivo para reducir la deuda. Entonces sí es un elemento muy importante. Y como mencionamos, los remanentes y la intención de reducir el déficit. Pues por donde le busques, y un poco yo creo que está apoyando tu tesis. El crecimiento de la devaluación se originó, pues eso, en un sobreendeudamiento del gobierno mexicano antes que en cualquier otro factor externo, ¿no? Sí, yo creo que estaba basado y se le apostó las reformas estructurales. Hay que recordar, con las reformas se hablaba de que para estas fechas deberíamos estar creciendo a niveles del 5%. El crecimiento ha sido promedio del 2%, pero le hemos metido a la tarjeta pues, como para sufragar con el 5%. Entonces, pues obviamente eso fue metiendo presión al tipo de cambio, y bueno, llegamos a los niveles que yo creo que vamos a estar ahí sin presiones de riesgo político o cuestiones de ese estilo, ya se va a quedar estabilizado ahí. Pero eso sigue siendo, o sea, en términos de deuda, sí, lo que dice Félix, se abarató respecto a su máximo, pero se encareció respecto a su mínimo de hace 2 o 3 años. Pero sí tenemos unos niveles de arriba del 50% como porcentaje del PIB de la deuda. Pero fíjate qué juego, al mismo tiempo, si hablábamos de sobrereacción de los mercados, también podríamos decir, mira qué juego tan complicado, porque lo que estamos hablando del crecimiento de la deuda fue un tema básicamente de expectativas. ¿No? Esperar o gastar como si estuvieras creciendo antes de que crecieras a tal tasa de tu economía. Sí, la expectativa era podemos tener un déficit y con ese déficit podemos financiar, por ejemplo, infraestructura, etcétera, etcétera, para recibir todos los grandes flujos de inversión que llega como consecuencia de la reforma energética. O sea, ese fue en buena parte la idea, pero la reforma fue implementado en el sentido del
peor momento en el sentido de que hay la reforma y después el precio del petróleo cae el 50%, obviamente, y si cae el 50%, no vendría las inversiones que había esperado. Entonces, ese sí fue un factor. Y yo creo que estamos en el mundo, en Estados Unidos, en general, en un periodo de menor crecimiento. Antes la gente pensaba como 3% como un benchmark, como un nivel de crecimiento casi automático. Sí. Y ahora ya ese no existe, ni en México ni en Estados Unidos. A pesar de que hoy en Estados Unidos subieron las tasas justo argumentando pleno empleo y diciendo el crecimiento, o sea, el trastabilleo de principios del año fue eso, un trastabilleo, pero hemos recuperado la capacidad de crecimiento. ¿Lo creen? Porque eso incide directamente en nuestras expectativas en México. Con respecto a Estados Unidos, en términos de nivel de desempleo, sí podríamos decir que estamos en un nivel de pleno empleo. Pero por otro lado, ese pleno empleo tampoco está produciendo incrementos muy importantes en los salarios. Por ejemplo, con los niveles de desempleo que tenemos tan bajos, uno hubiera esperado una demanda tan grande para más trabajadores, que tendríamos presiones mucho más fuertes en los salarios, y no lo estamos viendo. Entonces, como que es una situación un poco complicado, y yo creo que la Fed, después de mandar el señal y los mercados estaban esperando un incremento, hubiera sido difícil no subir la tasa. Y al mismo tiempo tuvimos, creo que entre hoy y ayer, información en cuanto a la inflación, como que por cuarto mes consecutivo hemos tenido una reducción en la tasa año con año en la tasa de inflación, y también hubo noticias algunas un poco negativas en términos de mayo, ventas de menudeo. Entonces, el contexto económico en Estados Unidos no es tan bollante, como que es un poco mezclado. Otro día para el peso en lo que va del año. Este es el piso, aquí alcanzó el piso el dólar. Estamos hablando con Fausto Barajas, con Félix Bonino, director de análisis de HR Ratings. ¿Cómo ves? ¿Este es el piso? No se va a mover de ahí. ¿Tú qué crees? Yo creo que el tipo de cambio es uno de los variables económicos más difíciles, si no imposibles, a predecir, porque no únicamente hay factores económicos, también hay factores políticos que pesan mucho en esa ecuación. En términos puramente económicos, financieras, yo creo que podríamos inclusive tener un poquito más de revaluación, pero sí estaríamos muy cerca al límite. Pero eso no quiere decir que no va a haber, como siempre, los mercados sobrereaccionan. Entonces, quién sabe. Pero también no hay que olvidar que hay factores políticos. Entonces, ¿cómo va a haber la situación política al final del año? Obviamente va a ser bastante complejo, y vamos a tener que ir viendo qué pasa. Y también, como mencionó Fausto, tampoco no está completamente terminada la situación de riesgo político proveniente de Estados Unidos. Claro. Señor Trump está debilitado políticamente, pero puede ser una reacción de debilitamiento, sería tomar una postura más extrema también. Es que no vemos lo que pasó en Inglaterra y Francia. O sea, la situación política es completamente impredecible. O sea, un poco lo que lo que voy tratando de traducir es, vamos a tener unos meses, esto nos ha dado quizá unos meses de relativa tranquilidad, pero los factores básicamente ahí siguen. Sí, yo creo que es difícil saber el piso, pero no creo que todavía se vaya a apreciar mucho más la moneda. O sea, yo creo que ya estamos ahí cerca de este descanso, si lo podemos llamar así, porque todavía sigue ahí. En México tenemos el proceso de impugnaciones, probablemente tenemos el verano. Un conflicto postelectoral como no veíamos hace años, desde hace algunos años. Desde finales de los 80s, ¿no? Es como de película, es medio vintage flashback el tema, sí, ¿no? Sí. Este tema, ¿no? Es medio raro. Sí. Sí, no, yo creo que no veíamos cosas de este estilo hace 30, entonces hay que ver cómo va derivando el conflicto, las impugnaciones postelectorales. Probablemente el verano, simplemente por la naturaleza de
vacaciones, todo. Tendremos sí. todavía hay un tema, ya, lo podemos llamar tranquilo, pero creo que esto ya finales de agosto, septiembre, se acelera y creo que nuevamente vas a tener presiones sobre el peso. Y como dice Félix, o sea, en términos políticos y de temas económicos, bueno, el mundo te va cambiando y igual Trump en 2 meses vuelve a decir algo y nos vuelve a mover sin problema el peso. Entonces yo creo que sí, estamos ya en la parte más baja que va a tener el peso de apreciación, y creo que sí veremos, yo creo, más volatilidad hacia arriba, ¿no?, en los próximos meses. Bueno, por lo pronto había expectativas sobre incluso la posibilidad de que redujeran la calificación del país justo por estas fechas, hacia junio. Pero esto no sucedió, ni ves posibilidades de que eso suceda. ¿Cómo está la cosa? La calificación de deuda. En primer lugar, yo no puedo hablar para las otras calificadoras, obviamente. Yo sé. Y en cuanto a nosotros, estamos en proceso de revisión. Tenemos una perspectiva negativa que pusimos en diciembre. La situación económico-financiero sí ha sufrido algunos beneficios en términos de los remanentes. La deuda aparentemente va a la baja marginalmente, pero sí va a la baja gracias a esos elementos. Pero por otro lado, el factor de la inflación también es más fuerte que es más fuerte que habíamos pensado. Entonces, los factores económicos, yo diría, son marginalmente mejor. Pero ahora, en cuanto vayamos acercando a las elecciones, la situación política se vuelve más problemático. No necesariamente negativo, pero es un elemento adicional de incertidumbre. ¿Cuándo tienen que darle? ¿Hay alguna fecha para dar la próxima calificación sobre deuda? Estamos en el proceso ahorita. Yo creo que ya próximamente vamos a sacar algún reporte, pero la verdad, no sé qué vamos a hacer. O sea, básicamente hay un comité, hay un proceso formal que tiene que terminar. Hay muchas personas involucradas en ese proceso. Yo veo a Mid un poco más tranquilo, no sé cómo lo veas tú. No, a ver, bien, yo creo que está haciendo su trabajo, que es generar en términos de la calificación, porque en enero, con lo del gasolinazo, recordarán, más bien, se veía mucha preocupación sobre la deuda. Sí, pero yo creo que ahorita creo que fue como un relajamiento, decir, bueno, esto ya tocó piso, incluso las perspectivas de crecimiento que venían bajando mes con mes con los datos del Banco de México, los especialistas que consultan que llegaron a 1.5 y de estas. Creo que, bueno, eso debe darle tranquilidad al gobierno, decir, bueno, al menos se tocó piso en la tendencia hacia la baja, ¿no? Y creo que el sector haciendo está bien en decir, en generar expectativas o transmitir calma a los mercados. Digo, ya habrá que ver las calificadoras, pues son entes independientes que, bueno, harán su reporte y dirán lo que tengan que decir, y bueno, eso ya generará mayor tranquilidad o mayor incertidumbre, veamos, ¿no? Pues la perspectiva, cuando en general todas dijeron que era negativa, pues sí generó un shock, ¿no? Y sí empezó a poner como, ¿qué huele, no? Pues vamos a ver variables como el crecimiento de la deuda, digo que ahorita marginalmente se puede estar reduciendo, pero tienes la inflación más alta en 8 o 9 años, tienes las tasas también más altas que se han registrado en 2 o 3 años, que pasaron casi del 3, y seguramente el Banco de México moverá un poquito, a lo mejor hacia 7. Entonces tienes estos efectos que también, como decía Félix, en cuanto a la economía americana, tampoco que son claros y oscuros, que hay que estar monitoreando. Yo creo que hay que estar observando. Sí creo que el sector de Hacienda está en lo correcto en generar o mandar mensajes de tranquilidad, pero bueno, creo que hay que ser prudentes respecto a cómo se va a ir desenvolviendo, y más que estamos empezando a entrar a un año electoral, bueno, y se ve complicado. Y con un asunto que todavía no se acaba de resolver, y es el cambio en el Banco de México, ¿no? El cambio en el Banco de México que a final de año hacia noviembre, se va Agustín Carstens, ¿no? Una persona que ha dado confianza a los mercados. Ha dado confianza, cierto, pero la verdad a mí no me preocupa, porque yo veo una institución muy institucionalizada. Muy consolidado. Muy consolidado, entonces yo no creo que va a haber cambios importantes en el manejo de la política monetaria. Ha sido siempre muy prudente y no creo que eso va a cambiar. Pues a mí se me fue el tiempo. Yo de verdad les agradezco mucho. Fausto Barajas, como todos los miércoles, un placer haberte tenido aquí. Nos vemos el próximo miércoles.
Gracias, Pepe. Gracias, Félix. Gracias, mucho gusto. Félix Boni, director general de análisis de HR Ratings. Muchas gracias por haber venido. Gracias por la invitación. Un placer, de verdad. Igualmente, gracias. Y sobre todo, gracias a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas. Nos vemos